Buenos días a todos o buenas tardes. Estamos en la hora premium. Hoy estamos en el ciclo de visión artificial. Como bien sabéis, esta es la segunda sesión que tenemos y vamos a tener una sesión con Pablo Tapia, CEO de Tupol, que se va a titular Del operario al especialista digital, cómo facilitar el reskilling con visión artificial. Yo ya no le quiero quitar ningún minuto más a Pablo. Pablo, cuando quieras te puedes conectar. Bienvenido a la sesión. Yo no sé si todos conocéis a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias. Muy bien, tú ya ves preparándote que vas a saltar al campo de juego en 15 segundos. Pablo lo conocí, aquí os dejo su bio para que la podáis ir viendo, pero Pablo lo conocí gracias a Ezequiel Navarro, lo decía esta mañana en un post de LinkedIn, porque bueno, sabéis que me encanta identificar personas con talento y sobre todo emprendedores que puedan ir enriqueciendo el ecosistema de Atlas Tecnológico. Lo conocí hace tiempo, poco a poco lo hemos ido liando para distintos roles, para que dé sesiones de formación, para que dé clases en nuestros másters de Industria 4.0, en todas aquellas cosas que podemos pensar, implicamos a Pablo o a gente de su equipo de Tupol, porque Tupol no solamente está Pablo, sino está también un equipo muy importante. Pablo funda Tubo desde el principio en Estados Unidos con otros socios y deja su centro de innovación en Málaga. Es un malagueño de pro, estudió ingeniería en la Universidad de Málaga y yo creo que es de las personas quizás con menos visibilidad que otras personas, como puede ser el propio Ezequiel, pero que más están haciendo por desarrollar tanto la Fundación Ricardo Valle como todo el ecosistema tecnológico alrededor, que está surgiendo alrededor de Málaga y que todo el mundo envidiamos tanto, ¿no? Él pasó 12 años en Estados Unidos desarrollando el proyecto. Tupol tiene unos clientes que impresionan a cualquiera cuando te das cuenta de qué nivel de clientes ha tenido. Luego ha ido trabajando, como aquí los veis, algunos de ellos identificados, ha ido avanzando cada vez más en el ámbito de la industrial, en el ámbito de la actividad industrial, también en el ámbito de la actividad agroalimentaria, tanto en campo como en áreas de transformación de producto. Y bueno, yo creo que le hemos planteado un reto que es interesante. ¿Qué te parece el reto, Pablo? Pues muy chulo y además muy a propósito del momento. Así que espero que lo que voy a contar pues, os resulte interesante y bueno, ir interrumpiendo si queréis, si tenéis alguna pregunta. La idea es pues, transmitir conocimiento, que de lo que se trata. Yo lo que he pactado con Pablo es que dejaré mi cámara encendida, voy a mutar porque tengo un poco de ruido alrededor, pero en cualquier momento yo interactuaré contigo, yo voy haciendo el seguimiento de las preguntas y tú a disfrutar. Yo creo que vamos a disfrutar todos, pero tienes que ser el primero porque todo lo que va a contar es súper interesante. Yo también decía esta mañana la capacidad que tiene Pablo de relacionar tecnologías, ¿no? Y de ser capaz de siempre desde la valorización del dato y de aportar valor con el dato a todas aquellas cosas que está haciendo, en poder obtener también de ese dato información, pero relacionado con tecnologías que son complementarias a tanto el tema de la robótica como el tema de la visión, como el tema de analítica de datos. Entonces te dejo, Pablo, que seas tú el que nos lo cuentes, que si no me atrevo yo a dar tu sesión ni loco. Voy a disfrutar mucho más escuchándote a ti. Perfecto. Bueno, pues la sesión de hoy va a tratar sobre visión con inteligencia artificial, pero en particular vamos a hablar de cómo va a afectar esto a los distintos roles en un entorno industrial, ¿no? Eh, si analizamos lo que está pasando en la industria, pues nos damos cuenta de que, bueno, hay una cosa que es transversal a todas las industrias y es que la inteligencia artificial está alcanzando una madurez impresionante. Ya hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar en procesos operativos y esta inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a transformar toda la producción y gestión de un entorno industrial. Además de este cambio, pues está dándose de la mano el movimiento
bueno, reducción de costes y proliferación de equipamientos hardware de bajo coste, que combinado con la inteligencia artificial, pues puede dar un resultado muy interesante, sobre todo en este campo de visión que vamos a tratar, por ejemplo, utilizando dispositivos Edge tipo Jetson de NVIDIA, tipo cámaras industriales que están ya a un coste muy asequible. Y digamos que esto facilita cambiar de paradigma cuando se habla de visión artificial, puesto que antiguamente uno pensaba que un sistema de visión artificial era algo muy caro y muy difícil de implementar porque requería una estación insertada en una línea de producción, y sin embargo ahora pues es fácil hacer un retrofit de una línea con este tipo de soluciones, ¿no? Y esto pues nos lleva a la tercera pata, ¿no? Que es que al no ser ya, digamos, un equipo específico que es como una caja negra, pues va a requerir esa digitalización del talento, ¿no? Es decir, que esa transformación no se haga solo desde el punto de vista de equipo, sino, o sea, de equipo hardware, sino del equipo humano. ¿Cómo vamos a conseguir que nuestros operarios, que nuestros ingenieros sean capaces de utilizar estas nuevas tecnologías? La idea de la charla de hoy es dar algunas pinceladas de qué es posible, de qué se puede hacer y algunos, bueno, un poquito de información técnica de estas herramientas que hay, y compartir nuestra experiencia de proyectos a los que nos hemos ido enfrentando y que esperamos que puedan ser útiles. Aquí he querido comentar un tema importante, y es que normalmente uno ve la visión artificial desde el punto de vista del beneficio de la empresa, ¿no? ¿Qué me va a aportar? Por supuesto, me va a aportar un beneficio económico en cuanto a la eficiencia, puesto que hay muchos puestos que se hacen hoy en día con inspección de calidad manual, es decir, hay personas en la línea que están o bien con microscopio o bien de forma eh, manual inspeccionando piezas, ¿no? Eso tiene varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que pues tiene un coste elevado, que la velocidad a la que puede ir una persona es limitada, tiene una subjetividad que depende de la persona, si interpreta bien o no, y además se cansa, con lo cual pues la calidad que puedes conseguir de esa manera no es óptima, y después pues no es escalable, es decir, hay que poner más y más personas si quieres ir poniendo líneas, ¿no? Mientras que si uno piensa en un producto, pues uno puede diseñar un sistema de visión y luego ir llevándolo a distintas líneas donde se están aplicando esa misma tecnología. Pero es que luego tiene la otra parte, que es el beneficio para el equipo. Si pensamos, ¿no?, desde el punto de vista humano, este tipo de tareas son tareas altamente repetitivas y muy cansadas, ¿no? De hecho, hay estudios por ahí que demuestran pues, que una persona no aguanta más de 3 años haciendo este tipo de trabajo, que el nivel de fallos, de error humano es muy alto, porque pasadas ciertas horas ya dejas de ver los defectos, y se trata de empoderar, ¿no?, a estas personas, o cambiar de rol para que salten al tren de las nuevas tecnologías y la digitalización, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos facilitar que nuestro equipo aprenda a trabajar en este nuevo entorno, ¿no? Aprenda a crear modelos de inteligencia artificial, a gestionar sistemas de inteligencia artificial, y esto les va a permitir, por un lado, hacer un trabajo más interesante, pero a su vez estar pues más al día de cara a su crecimiento profesional. Y en concreto, durante la charla de hoy vamos a tratar de dos roles dentro de la industria, ¿no? Por un lado está el operario, ¿no? La persona que está a pie de línea, que está normalmente haciendo una inspección visual manual, ¿no? Que pues, le van llegando piezas o componentes y tiene que ver si hay un defecto en base a pues, un dossier que le han pasado, que normalmente pues, está en papel y tiene que luego ir rellenando pues donde si este da un fallo, quitarlo de ahí, en fin. La cuestión es que ese trabajo
va a cambiar, ¿no? Y se tiene que sustituir por una persona que va a estar encargado de que ese proceso se realice de forma automática. Para que ese proceso se realice de forma automática, pues todo ese conocimiento de qué es un defecto, cómo detectarlo, cuáles son los niveles de tolerancia, todo eso, eso se va a introducir dentro de un modelo de inteligencia artificial que va a ir dentro de un sistema. Por lo tanto, esos operarios pueden evolucionar hacia el rol de creación de estos modelos de inteligencia artificial, de etiquetado, de supervisión, de ajuste de parámetros. Y esto no es una ciencia ficción, sino que es algo que nosotros estamos viendo con algunos de nuestros clientes a los que le estamos enseñando a hacer esto y son perfectamente capaces, ¿no? Si tienen las herramientas adecuadas, construir modelos de inteligencia artificial y mantenerlos no es difícil. Eso digamos que es uno de los roles que encontramos en fábrica. Y el otro rol tiene que ver con un rol más de alto nivel, ¿no? El del ingeniero. Cuando uno piensa en un sistema de visión artificial, pues generalmente piensa en un sistema cerrado que lo hace todo y ya está, ¿no? Pero como comentaba antes, ahora hay muchísimas posibilidades de combinar sistema de visión con otro tipo de componentes, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de resolver un problema determinado. En muchos casos vamos a tener que combinar distintas cámaras, por ejemplo, para tomar una decisión, o vamos a tener que combinar una cámara con un sensor o conectarlo luego a un PLC o lo que sea, ¿no? O al RP de turno, el mes. En fin, la cuestión es que se trata de hacer diseño de sistemas y para eso el ingeniero de la planta, el ingeniero de operación, tiene que elevar su rol, ¿no? De ser el que está haciendo pues, la programación de los PLCs y análisis de procesos así de forma más o menos manual, a elevar el rol a ser un diseñador de este tipo de soluciones, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de proyectos a los que nos hemos enfrentado y cómo tiene que ver este rol de ingeniero, ¿no? Cuáles son digamos, los desafíos a los que se enfrenta uno y cómo se resuelven, ¿no? Este, por ejemplo, es un cliente que es un fabricante mundial de componentes de automoción, son piezas metálicas que van a una velocidad muy rápida, más de una pieza, o sea, una pieza por segundo, básicamente, y tienen una dificultad en la línea, ¿no? Y es que, bueno, pues la línea a día de hoy tienen varios operarios, ¿no? 4 operarios en paralelo que van cogiendo las piezas y las van mirando y sacando de la línea. Pero si uno quiere implementar un sistema de visión artificial, pues tiene que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? El primero es que hay que poder ver piezas de distinto tamaño, porque en esta línea hay piezas que son, pues no sé, hasta de 30 centímetros y otras piezas que son muy pequeñitas, ¿no? A lo mejor de 5 centímetros. Entonces tienes que diseñar un sistema que sea capaz de variar el modelo y de variar la capacidad de hacer el foco y la detección para elementos pequeños. A su vez, tiene que ser capaz de ver por los dos lados, ¿no? Generalmente son piezas más o menos eh, no planas, pero con una vista superior e inferior se pueden ver los defectos. Entonces hay que pensar en, venga, ¿cómo voy a poner una cámara arriba y una abajo? O cómo le voy a dar un volteo automático y cómo voy a expulsar la pieza luego, ¿no? Entonces, ahí hay una confluencia de elementos mecánicos, de visión. O sea, al final se trata de construir un sistema que te dé la solución necesaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues a eso es a lo que me refería antes, ¿no? De que esos ingenieros, con las piezas que hay, digamos, con los sistemas que hoy en día hay disponibles, pues se puede crear este tipo de soluciones. Eh, Otro ejemplo, este es de nuevo un fabricante que tiene varias fábricas con múltiples líneas de producción y en este caso pues son elementos muy pequeños, ¿no? Son elementos que se analizan al microscopio
Y el tipo de defectos, pues puede imaginar que son de milímetros y después hay una gran gama digamos, tonos de gris en cuanto a qué se considera un defecto, qué no se considera y demás, ¿no? Entonces, en este caso, la dificultad estaba primero en que eran piezas tridimensionales, con lo cual había que tomar 6 perspectivas distintas y poder combinar esas 6 perspectivas, incluso poder detectar, ¿no? Un elemento, ¿no? Por ejemplo, un pin de una perspectiva, como aparecía en otra perspectiva, ¿no? Para poder hacer lógica compleja que te diga, bueno, pues si el pin aquí está mal, pero aquí está bien, considera lo que está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto en un tiempo razonable de procesamiento, ¿no? En torno a los 2 segundos, y con condiciones variables de producción. Es decir, una misma línea pues, puede producir distintos tipos de piezas dentro de una gama determinada, porque el tamaño es parecido, pero si tengo la versión tal o la versión cual, que tiene bueno, pues un ligero matiz diferente, con lo cual tienes que andar creando distintos modelos para cada una de las piezas y cambiando el modelo según se va ejecutando, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra casuística, ¿no? Que requiere, pues, combinar imágenes de distintas cámaras, conectarse a PLCs, hacer esa lógica de, de detección entre distintas imágenes, luego tener criterios, ¿no? Una lógica de decir, bueno, pues si este defecto si sale, pues si es menor que no sé cuánto, no me lo tomes como defecto, etcétera, etcétera. Como, por lo tanto, lo que os quiero decir es que el diseñar un sistema de estos va más allá de un defecto, o sea, de crear una detección de defectos, ¿no? No es simplemente crear un modelo, sino que es que hay que crear un sistema que engloba un modelo o varios modelos, pero que tiene en cuenta pues, otro tipo de situaciones. ¿Vale? Por cambiar un poco de entorno, esto es un ejemplo de agricultura, ¿no? Y en este caso, el cliente necesitaba hacer estimaciones de cosecha en base a imágenes que se toman con un móvil paseándose por la finca, ¿no? Esto también lo tenemos hecho con drones, pero bueno, en este caso, pues querían ir con el móvil, ir tomando fotos. Y claro, ¿qué ocurre? Que tú no vas a tomar una foto de todo el árbol en su perímetro, ¿no? O el arbusto, me parece que en este caso eran arándanos, ¿no? Entonces tienes que tomar una foto y en base a esa foto contar la fruta, detectar el grado de madurez y luego hacer una estimación de cuál es el contenido de esa fruta en el arbusto, ¿no? Y luego hacer una estimación de cuál es la cantidad de fruta en todo el campo, ¿no? En base a un muestreo, ¿no? Con lo cual, pues, como veis, de nuevo, pues sí, tiene una base de visión artificial, pero hay que combinar ese proceso de visión con un proceso de estimación y luego con un proceso, o sea, con otra parte eh, bueno, de extensión a una zona determinada con su imagen de satélite y tal y cual, ¿no? Em, bueno, este es otro ejemplo diferente. En este caso, lo interesante era que partíamos de un sistema de visión ya existente. En muchos casos hay clientes que ya han invertido en sistema de visión pues hace unos años. Lo que pasa es que cambia tanto la tecnología que los sistemas de visión anteriores no funcionaban bien y muchos de ellos han acabado frustrados, ¿no? Pero lo bueno es que esos sistemas se pueden reutilizar. En este caso, estamos reutilizando un sistema existente bueno, pues tiene una cámara de alta definición y es capaz de detectar cuando se produce un fallo. Lo que pasa es que no era capaz o sea, de llegar al nivel de granularidad que hemos sido capaces de llegar nosotros con nuestro sistema. Porque al final, en este caso, pues, bueno, un fabricante de láminas transparentes y puede haber pues todo tipo de problemas, ¿no? Desde pequeños insectos, agujeros, arrugas, tal, ¿no? Entonces, nosotros en base
a una primera detección de este sistema de visión, creamos modelos que analizan esos defectos y los combinan para minimizar los falsos positivos. Y luego los integramos con un mes para poder darle pues, una orden de reparación específica, ¿no? Pues de nuevo aquí veis que se trata de combinar cosas, ¿no? Combinar una integración con otro sistema, con un sistema existente, con un mes, hacer ese tipo de lógica de combinatoria de efectos, etcétera. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, digamos, ha sido un poco ejemplos de ese rol del ingeniero digital, ¿no? O sea, de esa elevación del ingeniero de fábrica que a día de hoy pues está muy metido en temas de procesos y de PLCs, tiene que pasar a un rol más de sistema. Y por otro lado, ahora vamos a tratar el proceso del operario, ¿no? De la persona que normalmente está a pie de línea y está haciendo esa detección visual y ahora debería ser capaz de crear esos modelos que van a hacer esa detección por él, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro proceso para crear estos modelos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es recoger un dossier para entender cuáles son los tipos de defectos que hay, ¿no? Eh, Eso tiene que quedar muy documentado, intentar ver cuál es la variabilidad de los defectos para ver de cara a un etiquetado de un modelo cuál es la estrategia adecuada, ¿no? Si voy a combinar defectos, si cada defecto lo voy a entrenar por separado, etcétera, etcétera. Y eso pues luego me va a indicar cómo voy a etiquetar. Y etiquetar pues no es más que coger un montón de imágenes y empezar a decir pues este defecto es esto, esto es esto, esto es. ¿Qué ocurre? Que hace falta, bueno, pues un número suficiente de muestras para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y ahora luego vamos a ver técnicas que hay de IA para facilitar esta labor cuando estamos limitados, cuando estamos empezando y no hay suficiente número de fotos, etcétera. ¿Vale? Una vez se etiqueta el modelo, se puede entrenar, se implanta y luego una parte muy importante es que esto no se acaba ahí, sino que tiene que haber una iteración continua en la que el modelo en línea ya está prediciendo, el operario está revisando y se está viendo a ver qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que está funcionando mal, para añadir más ejemplos, para identificar problemas a lo mejor que ha habido en el etiquetado, etcétera, etcétera. Luego, luego lo vamos a ver en detalle, pero bueno, hay un aspecto muy específico que es analizar la matriz de confusión, que es la que te dice, pues para cada fallo, para cada etiqueta, ¿no? ¿Cuál es esa precisión a la hora de detectar por parte del modelo? Y aquellas en las que la precisión pues, esté fuera de rango, se revisa, se analiza, se reetiqueta y se vuelve a implantar, ¿no? Esto al final, en todos los casos, siguiendo esta metodología, se obtiene unos niveles de precisión muy aceptables. Y aquí os voy a poner un ejemplillo, ¿no? de cómo nosotros usamos nuestro sistema, ¿no? Nuestra idea es, pues como, bueno, un poco en la línea de lo que estamos comentando, queremos que los clientes sean autónomos, ¿no? Y sean capaces de utilizar esta tecnología. La filosofía de Tuple es desarrollar herramientas no code, significa que van sin código, con lo cual digamos, la barrera de entrada tecnológica se reduce mucho y ese tipo de herramientas, no somos la única, por supuesto, pues son las que van a permitir que alguien que no tiene ni idea de programar o que no tiene ni idea de hacer modelos de inteligencia artificial, pues sí que conoce sus problemas, sus piezas, sus dificultades y lo va a poder hacer, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplillo muy tonto de una demo que hicimos en Barcelona. Esta la viste tú, Pablo. ¿Te acuerdas el trenecito con los animales, no? Pues nada, como ves, pues un sistema de clasificación de animales, le subes las imágenes, le indicas lo que es cada uno. Este es lo que yo comentaba antes como el proceso de etiquetado, ¿no? Y pues aquí le estamos diciendo, venga, pues esto es
Cada uno, bueno, pues esto es una vaca, esto es un cerdo y esto es una cabra, ¿no? Si tienes suficiente número de muestras, puedes entrenar el modelo y una vez está entrenado el modelo, pues ya lo pones a predecir. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? de situaciones que nos hemos encontrado, ¿no? Porque al final cada cliente es un mundo, cada uno va buscando una cosa, ¿no? Nos hemos encontrado con clientes que, pues a lo mejor tiene un modelo que es que tiene que ser súper perfecto, ¿no? No puede dejar ningún fallo atrás, ¿no? Entonces, pues tienes que ajustar a lo mejor el nivel de rechazo para que o sea, sea prácticamente cero la probabilidad de dejar pasar un error. Hay otros clientes que, que claro, estamos detectando demasiados problemas, ¿no? Y dices, cuidado, que entonces mis estadísticas de calidad se van a ir al garete, ¿no? Y esto a lo mejor, sí, yo antes no era capaz de detectarlo, pero el sistema es demasiado bueno y me lo está pillando todo, ¿no? Entonces, oye, mm, no me lo consideres si ocurre tal criterio, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Esto es un cliente en el que pues estamos detectando imperfecciones este me parece que es el de los films transparentes, ¿no? Entonces, pues estamos buscando huecos, pero tiene que ser que el agujero pues sea mayor de 2 milímetros, ¿no? Si es mayor de 2 milímetros, entonces es defectuoso. Pero también puede ser que si es menor de 2 milímetros, pero hay varias juntas, entonces también es defectuoso. Pero si no, pues no, ¿vale? Entonces veis que ahí entra ya una serie de valoraciones más complejas, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con visión y que te obligan a combinar distintas estrategias para poder resolver un problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tienes que bueno, aplicar estrategias de detección de objetos, estrategias de segmentación y luego lógica específica de área, ¿no? De análisis por área. Otro tipo de problemas que no hemos encontrado, pues clientes que etiquetan a lo bestia, ¿no? Entonces, estás intentando buscar un defecto muy específico, muy pequeño, y te marcan la pieza entera, ¿no? Como que, bueno, pues esta pieza tiene un defecto. Si haces eso, el modelo va a tardar mucho en encontrar, ¿no? Va a necesitar muchísimas imágenes para encontrar lo que es ese defecto, ¿no? Y es mejor pues seguir una estrategia de divide y vencerás. Oye, si yo sé que el defecto se está dando en esta zona, le voy a etiquetar esta zona, le voy a decir que aquí hay un defecto y no le voy a poner que la pieza entera es defectuosa. ¿Vale? Otros problemas que nos hemos encontrado cuando el cliente etiqueta, y es que no son consistentes, ¿no? Muchos de los errores cuando uno analiza la precisión de un modelo es que te encuentras con que hay imágenes parecidas que le están dando resultados diferentes, ¿no? De entrada. Entonces, claro, si tú al modelo lo estás entrenando, ¿no? Imaginaos esta imagen diciendo que en el caso de la izquierda no está bien, pero el de la derecha está bien. Pues el modelo no aprende. Ahí hay una incoherencia en el etiquetado y el modelo no te va a dar un resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado con que, y esto ya lo hablaremos al final, con que los procesos que se sigan sean adecuados, ¿no? Esto no puede dejar ahí a una persona que haga este etiquetado sin supervisión, ¿no? Al final alguien tiene que venir y revisar que se ha etiquetado bien, porque si no, te vas a encontrar con que has creado un modelo que no tiene sentido. ¿Vale? Y vuelvo pues a lo que comentaba antes, ¿no? La iteración es esencial. Uno siempre empieza pues de un punto de partida y poco a poco van saliendo corner cases, ¿no? O sea, casos específicos que no se habían contemplado o situaciones en las que no se funcionaba como se esperaba y todo se puede ir ajustando poco a poco y al final se consigue el rendimiento esperado. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de técnicas de visión que son, bueno, para que entendáis, cuando uno habla de visión artificial hay muchísimos algoritmos diferentes que se pueden utilizar, ¿no? De hecho, bueno, pues hay visión artificial tradicional, ¿no? Y hay visión artificial ya con técnicas de deep learning que son mucho más potentes, etcétera, etcétera.
Voy a tratar aquí una serie de técnicas de Deep Learning que son más o menos novedosas y que, bueno, pues que al final ese ingeniero que está diseñando el sistema tiene que saber qué técnica voy a utilizar para cada cosa, ¿no? En este caso es una técnica de detección de objetos. Es muy útil pues para encontrar, para contar objetos, ¿no? Para hacer vigilancia de seguridad, gestión de inventarios, etcétera, ¿no? Este tipo de modelos pues suele venir ya con un preentrenamiento y bueno, pues si quieres detectar cosas muy típicas, como que sea un perro, una persona o un coche, te va a funcionar, pero si quieres entrenarlo para algo específico, ¿no? Como en este caso, pues una lata con una determinada calibre y tal, pues vas a tener que meterle una serie de imágenes que no son pocas, ¿no? O sea, va a necesitar un número de imágenes significativas. Si no tienes ese número de imágenes significativas, puedes optar por esta otra técnica que es detección de objetos con vocabulario abierto. Esta técnica, pues, te permite hablar con un sistema mediante un prompt y le dices, oye, búscame no sé qué, ¿no? Búscame latas, ¿no? Y te va a encontrar esas latas. ¿Qué ocurre? Que este sistema no es, o sea, no va a llegar a los niveles de precisión que se puede conseguir con el sistema anterior. Pero puede ser útil, pues, por ejemplo, para hacer un preetiquetado de los datos si no se tiene suficiente número de muestras. Eh, y bueno, y en general hay ciertas cosas en las que funciona muy bien, ¿no? Otra opción es hacer detección de anomalías, ¿no? Que hay distintas técnicas, pero aquí básicamente de lo que se trata es de enseñar al sistema o bien una serie de patrones buenos y que te encuentre algo diferente, o bien le voy a enseñar tanto patrones buenos como malos para identificar los malos, ¿no? En todo caso, bueno, dependiendo de la técnica que se use, pues tiene su dificultad, ¿no? Requiere un número alto de imágenes. En el caso, por ejemplo, de detección de anomalía, por ejemplo, con autoencoder y tal, pues son muy sensibles a condiciones ambientales y suelen dar niveles de precisión más bajos que otro tipo de técnicas, ¿no? Y bueno, a veces conviene combinar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra técnica que es la segmentación semántica, que te permite, pues, detectar determinadas áreas a nivel de píxel. Y esto es muy útil, por ejemplo, para hacer medida de precisión, ¿no? Si quiero saber cuál es el área de un defecto o quiero saber, por ejemplo, si dos piezas que tenían que estar unidas con una determinada forma están encajando como debe de ser, etcétera, ¿no? O sea que para medidas de alta precisión, pues este tipo de técnica es muy útil. Como veis, no hay una solución que lo resuelva todo y uno tiene que ir diciendo, bueno, pues para este caso voy a utilizar esto para una primera fase, esta otra para una segunda, las combino, etcétera, etcétera. Bueno, y por ir cerrando un poco las conclusiones de lo que hemos visto, bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la IA ya no tiene marcha atrás. Esto va a ser algo que cada vez va a ir a más. O sea, es impresionante el nivel de cambio tecnológico que estamos viviendo. O sea, nosotros prácticamente cada semana estamos viendo nuevas técnicas que son más potentes, ¿no? Cada mes hay un salto cualitativo. Y lo que hay que entender es que la IA no va a quitar el trabajo. O sea, básicamente la IA viene para quitar esas tareas que antes no quería hacer, ¿no? Y ahora lo que uno tiene que aprender es a utilizar la IA para hacer todo aquello que sí quería hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno eso? Bueno, pues lo primero es, bueno, vamos a profesionalizarnos, ¿no? Vamos a aprender todas estas técnicas y a adoptarlas como parte de nuestra carrera profesional. Y vamos a mejorar nuestra eficiencia como trabajadores, ¿no? Mm, Esto que se habla, ¿no? de la inteligencia aumentada, ¿no? Yo por poner un ejemplo, ¿no? A mi nivel, desde que programo con IA, pues tengo un nivel eh, bueno, digamos, de eficiencia de un 10 ¿no? O sea, estos son los niveles a los que uno puede alcanzar cuando adopta este tipo de tecnología, ¿no? Y después está claro que aquellas empresas que adopten antes
la tecnología, pues van a ser más competitivas. Al final no es si alguien la adopta o no la adopta. O sea, esto va a ser algo que se adopte en todos los sitios, a todos los niveles. La cuestión es que aquellas empresas que se queden atrás, pues van a sufrir. Entonces, ¿cómo empezamos, no? Lo primero es, hay que tener una cultura abierta al cambio. Y esto viene desde arriba. O sea, tiene que venir una directriz muy clara desde la dirección de empresa para crear confianza en la IA y para fomentar que se adopte la IA desde los trabajadores. Se trata de formar y de dar espacio al crecimiento. Muchas veces te encuentras con la típica frase de es que no tengo tiempo para... ¿No? Y dices, joder, es que hay que sacar tiempo, porque como no saques tiempo, esto es impepinable. Y si no sacas tiempo, pues entonces contratarán a alguien que lo sepa hacer, ¿no? Todo sistema de inteligencia artificial parte de datos. Entonces los datos, si no son de calidad, todo lo que viene detrás no sirve de nada. Hay que poner mucho énfasis en que, en este caso que estamos hablando de visión, las imágenes estén bien etiquetadas, que estén bien claros cuáles son los defectos, etcétera. Y luego hay que definir bien los procesos y las herramientas que se van a utilizar. Hay muchas herramientas por ahí, se trata de buscar las herramientas que nos simplifiquen la vida. Aquellas que no requieran una curva de aprendizaje muy alta y que sean adaptadas a cada proceso que tengo que hacer, ¿no? Utilizar ChatGPT para entrenar imágenes pues no es lo adecuado, ¿no? Por ejemplo. Hay que buscar pues cuál es la herramienta adecuada para cada proceso. Hay que definir bien esos procesos. En el caso de visión, pues cuáles son los protocolos de entrenamiento, cómo van a ser los criterios de aceptación, cómo vamos a medir antes y después, ¿no? Etcétera, etcétera. Y como decía antes, bueno, pues hay que fomentar esa formación interna, ¿no? Yo por poneros el ejemplo de nuestra empresa, pues nosotros tenemos un equipo que se está formando y luego todo ese conocimiento va y se lo transmite al resto, ¿no? Hay que crear esos espacios formativos dentro de las empresas y si no, pues buscar empresas de fuera que te ayuden en este cambio. Y eso era todo. Creo que me he ceñido más o menos al Vamos, tiempo. fenomenal, te has ajustado perfectamente bien. Tenemos 19 minutos para tener una conversación. Yo le doy el turno de palabra a quien quiera preguntar, ¿vale? Voy a abrir aquí el chat. Veo que en el chat no hay nada por ahora. Y en preguntas y respuestas todavía nada. Pero por lo cual, el donde queráis de los dos sitios podéis preguntar. Yo voy lanzándole preguntas a Pablo. Pablo, desde el punto de vista de partida de donde estabais vosotros como partner en general y en el ámbito industrial, porque podríamos abordar muchos más ámbitos en los que trabajáis que seguro que serían interesantes, ¿no? Pero nos queremos centrar hoy en tu experiencia también y a través de tu por el ámbito industrial. Eh, ¿Cómo crees que la oferta de proveedores analizando un poco también el scouting que hay, eh, se han pivotado un poco desde el punto de vista de la propuesta de valor? O sea, vosotros veníais más de la IA y os habéis ido a la visión y a la robótica. Y esto es una afirmación mía, pero que igual no es correcta, ¿eh? Hay otros que estaban muy en visión y que quizás no tengan la capacidad analítica de datos que vosotros tenéis y la robótica ni la tocan. En estos momentos, cuando trabajas con un partner o cuando seleccionas un partner, hoy hay conectados grandes empresas que al final los proyectos son cada vez más integrados. O sea, no puedes dominar una única tecnología y al final lo que quieres es tomar. Yo creo que la finalidad es tomar decisiones en tiempo real y de la manera más integrada posible. ¿Cómo crees que está avanzando o ajustándose la oferta de integradores y de soluciones tecnológicas y de partners tecnológicos? O por Ujú. lo menos, ¿cuál es vuestra estrategia? Bueno, te voy a contar nuestra estrategia y luego te cuento lo que veo, ¿no? Nosotros desde el principio hemos tenido la visión de que, bueno, la inteligencia artificial iba a ser necesario para cubrir un gran número de procesos, ¿no? Y por lo tanto le hemos dado
un enfoque transversal. Hemos creado una plataforma para automatizar procesos con IA. ¿Qué ocurre? Que al final, para entrar en un determinado sector, tienes que buscar cosas concretas, ¿no? Cosas que resuelven un problema acuciante. Y en este caso, en el sector industrial, hemos visto que la visión artificial es un buen primer paso, porque todavía se hace mucha visión o inspección de calidad de forma manual. Pero como bien dices, al final se trata de ir viendo y de ir combinando técnicas de inteligencia artificial en distintos ámbitos. Incluso solamente para hacer la inspección de calidad hay que combinar ya distintas cosas, ¿no? Con lo cual, nuestra estrategia es, bueno, pues ofrecer una plataforma integral donde se puedan hacer todas las operaciones, ¿no? Que requieran inteligencia artificial desde una misma plataforma. Empezando con visión, porque, bueno, pues digamos que es algo que está muy concreto y fácil de implantar. Y luego, pues ir poco a poco, igual que hacemos con clientes en otros sectores, resolviendo casos de uso en base a la misma plataforma. ¿Por qué creo que este es el enfoque adecuado? Porque he visto otros proveedores que a lo mejor parten de un nicho, ¿no? De a lo mejor yo estoy haciendo un determinado sistema que resuelve, digamos, por ejemplo, visión, ¿no? Eh, y se están dando cuenta, como tú bien dices, de que aquí pues, hay que resolver problemas más integrales. Y entonces, bueno, pues a lo mejor el cliente llama a un integrador de sistemas y va a coger pues, la solución de tal proveedor y la otra solución de tal proveedor y los voy a combinar para darle una solución final. Y eso al final es más difícil de mantener que si partes de una idea de plataforma unificada como la que tenemos nosotros, ¿no? O, o si quieres, ¿no? Ser un proveedor específico y mudarte a un concepto de plataforma, si no lo has diseñado desde el principio es muy difícil, ¿no? Y comentabas antes un cliente que parecía que os habíais heredado un proyecto donde tenía una solución de visión que tuvisteis que haceros cargo para poder sacar información. O sea, no lo has explicado, sí lo has explicado de otra manera, pero al final que las cámaras ya las tenía y que realmente se podían utilizar. Cuando mm, yo conozco muchos sitios que he visitado donde se ha hecho inversión, sobre todo en un momento donde el hardware y todo el tema de óptica y demás era mucho más caro que es el actual y además aportaban poca inteligencia y poca capacidad de interactuar. Pero sin embargo la gente no ha obtenido los resultados esperados en ese tipo de proyectos. ¿Por qué crees que ha sido? Pues porque utilizaban técnicas más antiguas. Es que eh, estas técnicas, como decía antes, se están mejorando cada día. Antiguamente la visión artificial era mucho más rudimentaria y requería muchísimos ajustes finos, ¿no? Y digamos que si te cambiaba la luz o si te cambiaba un poquito la posición, te hacía tener que ir ajustando los parámetros del modelo continuamente, ¿no? Y eso al final, ¿qué ocurría? Pues que tenías que tener al operario todo el rato ahí, pues en vez de mirando, cambiando, cambiando la máquina. Y al final muchos de ellos pues estaban por apagarlo. Y esa es la realidad, ¿no? Que esos sistemas... Y claro, te encuentras a veces con esa frustración de, no, es que esto yo lo he intentado y no funciona. Dices, no, es que lo has intentado hace 3 años o dos, cuando lo que había no funcionaba. Sin embargo, ahora lo que hay es muchísimo más robusto, mucho más fácil de entrenar y más fácil de generalizar. Yo estoy convencido que a la visión todos los temas de la IA le han venido fenomenal, porque había muchas cosas que se podían aportar. Te pregunta Constanza, ¿cuáles son los sectores en los que más se está aplicando la visión y en qué tipo de procesos principalmente? Mm. Pues nosotros lo que estamos viendo es todo tema a ver, aquellos sectores donde hay un alto nivel de exigencia de calidad, ¿no? Ya sea por temas de seguridad o por temas de que tu cliente te lo exige, ¿no? La automoción, por ejemplo, temas agroalimentarios también, ¿no? Entonces, esos sectores son los sectores que vemos en cabeza en cuanto a adopción de estas tecnologías. Y el tipo de procesos, pues eso, inspección de calidad a pie de línea.
Vale. Y Francisco Oliver te pregunta, ¿cuál es el nivel de fiabilidad actual en la aplicación de visión artificial? Desde el punto de vista industrial, ¿dónde aporta más competitividad la IA? Machine learning, gemelos digitales, mantenimiento predictivo. Ujú. El nivel de fiabilidad, pues es mucho mejor que el de una persona. Vamos a dejarlo ahí. Y después el grado de precisión a que quiera llegar, pues depende del número de muestras que le puedas ir dando, ¿no? Pero, pero básicamente mucha gente no se da cuenta de que nunca hemos hecho un proceso de medición de cómo de buenos son mis operarios, ¿no? Y muchas veces te encuentras con que tú a un operario le das una pieza o un componente y la misma pieza se la das a otro y te van a dar respuestas diferentes. Entonces, si uno hace sistemáticamente ese análisis, te das cuenta de que el nivel de fiabilidad es muy bajo en procesos manuales. La máquina lo va a hacer mucho mejor. Pero es que no es que sea mucho mejor, es que nosotros estamos llegando a niveles de, como decía antes, ¿no? Prácticamente cero, eh, cero rechazo a piezas malas. Claro, eso ahí tienes que hacer un trade-off de cuántas buenas puedes dejar pasar, ¿no? Pero bueno, niveles en torno al 98-99% de fiabilidad es bastante factible. Vale, ahora que ya te... perdona, ibas a seguir. Bueno, es que la pregunta tenía otro, se preguntaba, ¿no? ¿Dónde aporta más competitividad la IA? Pues es que depende de cada empresa. Cada empresa tiene que analizar sus procesos, o sea, aportar competitividad en todos los procesos. O sea, es una cuestión de que luego la empresa tendrá que ver cuál es el proceso donde tiene más recursos invertidos, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de visión, pues suele ser un campo donde hay muchos operarios, porque las fábricas, pues, como comentaba, pues un ejemplo, ¿no? El fabricante de piezas metálicas tenía 4 operarios en cada línea, en paralelo. Y esos 4 operarios operaban en turno de 4, o sea, en 4 turnos, ¿no? Entonces, en una línea te encuentras con, pues eso, muchísima gente. Eh, bueno, luego hay otro tipo de procesos, ¿no? Que no es tanto de gente, sino del impacto que tiene el no haber hecho algo, ¿no? Como comentaba el compañero, ¿no? El mantenimiento predictivo. Eh, Otro caso que se nos da es pues un cliente que no puede permitirse un error a la hora de empaquetar, ¿no? Porque el coste que tiene un recall de un determinado, de una serie de elementos, pues es altísimo, ¿no? Entonces uno tiene que analizar sus procesos, ver dónde están. Esto al final es un proceso de negocio. Hay que analizar la estructura económica de la empresa y ver dónde están las oportunidades de negocio y enfocarse ahí. La IA va a poder ayudar en prácticamente todos los procesos. Yo, que te quería, me surgen muchas cosas a comentarte. Hay un tema que es la contrastación, palabra que le encanta a Juan Roch, desde el punto de vista de poder demostrarle a tu proveedor o a tu cliente, sobre todo a tu cliente, que tu proceso ha sido de una manera determinada y que esa pieza en un momento determinado salió de manera adecuada porque la tienes trazada, la has analizado, sabes cuál es, y decir, esto de aquí no salió así y te lo demuestro. Y yo creo que la parte de contrastación aporta muchísimo valor. Eso no sé cómo se mide económicamente. Pero lo que también tengo claro es que todos los proyectos de IA que yo he visto, y cada vez más, el calcular el retorno de la inversión, de IA no, de visión, perdón, no sé lo que he dicho. Todos los proyectos de visión, lo que resulta cada vez más sencillo es calcular el retorno de la inversión. Y esto, o justificar el retorno de la inversión. Y esto sí que ha hecho que la visión, yo creo que lleva unos años espectaculares, ¿no? Si a eso le sumas que el hardware se ha reducido en coste, han aparecido nuevos actores con cámaras, yo creo que muy interesantes, yo creo que la visión está teniendo unos años muy buenos. Bueno, ahora que te tenemos ya un poco más entrenado y caliente, como los procesos estos de cómo entrenar a la IA, ahora te hacemos las preguntas difíciles que son las de Eugenio. A nivel de hardware, ¿cuáles son tus recomendaciones a nivel de cámaras y en qué aspectos hay que fijarse para obtener los mejores datos? Ujú.
Recomendación a nivel de cámara depende del defecto que quieres detectar. O sea, nosotros hay situaciones en las que estamos usando cámaras de 1 megapíxel porque es suficiente. O sea, es que tampoco hay que gastarse más si lo que va a detectar. Además, una cámara de 1 megapíxel puede ver muchas cosas, ¿no? Nosotros somos partidarios de usar lo mínimo posible para resolver el problema que estamos tratando, no de poner ahí cámaras súper caras ni nada. Hay muchos, también hay muchos temas de si usar termografía o no, cámaras multiespectrales. Yo, si se puede hacer con visión tradicional, voy a ir a cámaras de visión tradicional que cuestan muy baratas, yo qué sé, hay de 100 a 300 euros, ¿no? Y ya está. Y luego, aspectos a considerar, pues ya aspectos sobre todo logísticos, ¿no? Yo buscaría cámaras POI, ¿no? Para que no tengas que tener muchos cables por ahí. Luego, cómo haces el diseño de, bueno, dónde voy a colocar las cámaras para que tenga acceso a hub y todo ese tipo de historias. Vale, y luego la otra que hacía Eugenio es, se abren nuevas posibilidades de automatización reforzando la nueva IA con la visión artificial. Es como pregunta, que yo creo que ya hemos comentado esto, pero te lo pide. Ujú, ¿Qué cosas nuevas pueden hacer los sistemas artificiales? ujú. Pues esta es una línea que estamos trabajando nosotros ahora, por ejemplo, ¿no? Y es combinar IA generativa con todo nuestro sistema, ¿no? ¿Qué te facilita? No es que la IA generativa vaya a funcionar mejor que las técnicas de visión que he comentado antes, porque no son, digamos, la IA generativa es algo que está muy enfocado a un determinado trabajo y no es ideal para detección de calidad, ¿no? Porque uno necesita tener una precisión muy alta, ¿no? Pero sí te puede facilitar todo el trabajo de etiquetado, de creación de flujo de trabajo, de lógica, de todo. Nosotros, bueno, por hacer un preview, si conocéis Cursor, ¿no? Lo que estamos haciendo es meter un equivalente a Cursor sobre nuestra plataforma para que con el lenguaje natural el ingeniero pues vaya diciendo lo que quiere hacer y se vaya configurando la plataforma para dar ese resultado. Pablo, normalmente en los proyectos, dos preguntas. ¿Con quiénes competís? ¿Con qué tipo de empresas competís? Y la segunda sobre el proyecto, cuando un proyecto sale o no sale adelante, ¿cuáles son los motivos para que salga o no salga adelante? Eh, bueno, no hay tantas empresas, eso me sorprendió. O sea, no hay tantas empresas de visión que hagan lo que hacemos nosotros en cuanto a que damos soluciones integrales, ¿no? Entonces te encuentras, pues sí, que tú tienes los grandes nombres, ¿no? O Cadence, quizás no es por Citrix. corregir, no es por corregirte, pero quizás no hay tantas empresas especializadas en analítica de datos que sepan también trabajar con visión. Mm, exacto, Porque yo creo exacto. que ahí está donde está vuestra ventaja competitiva. Es que yo creo que la ventaja que aportáis está desde la analítica de datos. Yo creo que eso es desde mi experiencia, pero perdona que te he interrumpido. Sí, bueno, es que me estaba centrando en las empresas de visión, ¿no? Las empresas de visión que hay generalmente están muy enfocadas a hacerte, o bien te dan una cámara, ¿no? Que tiene ya su modulito hardware y que está muy bien para hacer un procesamiento de una cámara, pero si tú tienes que hacer múltiples cámaras, o si, bueno, aparte de que el coste es muy alto, ¿no? Pues ya la cosa se complica, ¿no? Eh, o generalmente eso, las empresas de visión están muy enfocadas a hacerte un modelo, ¿no? Pero no a darte una solución integral, incluyendo uno o varios modelos que se encadenan, ¿no? Ahí es donde nosotros nos diferenciamos, ¿no? Y después, por supuesto, la agilidad en la que podemos hacer las cosas. ¿Qué tiene que pasar para que un proyecto salga o no salga bien? Pues mira, tiene que haber un enfoque al negocio. Esa es la clave. Si hay la persona que está dirigiendo el negocio o que está dirigiendo el proyecto, tiene claro cuáles son los números de la empresa, cuánto dinero se gasta en tal proceso, cuáles son los niveles de rechazo, de problemas de tal y qué se quiere conseguir.
eso va a ser un proyecto de éxito. Eh, bueno, y después hay otro aspecto que tiene que ver con cómo se hace ese proceso. Ahora entraré ahí, ¿no? Pero en aquellos casos donde uno no tiene claro, no, estoy explorando tecnología, esto me podría ayudar, no sé cuánto, no sé qué, esos proyectos de I+D no suelen salir bien, porque no hay un incentivo económico, no se le dedica tiempo, esto requiere foco. Entonces no va a haber foco ni por parte del cliente ni por parte nuestra, porque no hay un incentivo, ¿no? Eh, la otra parte de, venga, una vez consigo, ¿no? Que esté claro a nivel de negocio, que el proyecto, pues estas son las métricas, esto es lo que se quiere conseguir, tal y cual, cómo se implementa ese proceso dentro de la empresa es fundamental, porque nos hemos encontrado con que, bueno, si ese proceso no está bien dirigido, pues van cambiando los criterios y entonces no se acaba nunca. Entonces tiene que estar bien claro, ¿no? Oye, ¿cuáles son, por ejemplo, en el caso de control de calidad, cuáles son las piezas, cuáles son los defectos, cuáles son los criterios de aceptación y tal y cual, ¿no? Y si hemos quedado en que este es un criterio, no me cambie el criterio en mitad del proyecto, ¿no? Porque el nivel de rechazo está siendo mayor del que tú esperabas, porque claro, los operarios, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando trabajan de forma manual, es que tienen un sistema adaptativo en función de las métricas que están viendo. Entonces, si el nivel, si el nivel de calidad va bajando a lo largo del día, ellos ajustan su criterio para pasar más piezas malas que las que deberían, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de historias tiene que estar muy claro. ¿Esto ocurre solo en España o en todos lados? Eso pasa en todos lados. Vale. Bueno, Pablo, oye, ha sido un placer. Estoy intentando compartir, a ver si soy capaz de hacerlo ahora ya. Sí. Compartir pantalla para anunciar la siguiente sesión. Ha sido un placer tenerte. Espera, perdona, que lo llevé hasta aquí. Y simplemente anunciaros, o sea, agradecidos a que hayas participado, ha sido súper interesante. Tenéis a Pablo disponible porque es un colaborador activo de Atlas Tecnológico y todo lo que le pedimos pues está a su disposición. Lo vais a tener también con nosotros para poder acceder a él, que seguro que vendrá en Murcia, en el Collaborate de Murcia, y podéis acceder para tener conversaciones personales con ello. También eso que os sirva para motivaros a todos a ir inscribiéndoos ya al Collaborate de Murcia, que la cosa ya se está poniendo muy interesante. Y luego anunciaros a José Luis Peck, que es otro colaborador, junto con Pablo, que están los dos en la línea de colaboradores especialistas en el ámbito de visión y de datos. Y la experiencia de José Luis también es brutal. Es un hombre que ha trabajado en Bimbo, que ha trabajado en 10.000 sitios distintos. Ahora está trabajando en un proyecto súper interesante que está hoy, esta semana le han dado un premio en Neurológica. Y yo creo que también va a mantener el listón que llevamos en las dos primeras sesiones, va a ser capaz de mantenerlo. Pablo, es un placer tenerte siempre con nosotros y pronto nos vemos. Cuídate mucho. Gracias por Ya. todo. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.